¿Cómo están, amigos de Cal TV? Bienvenidos a una nueva edición. Una edición especial, por supuesto, porque vamos a hablar un poquito de lo que ha quedado del mensaje presidencial de Dina Boluarte, la presidenta de la República. Un discurso que ha durado, como ustedes saben, más de 4 horas, ¿verdad? Y veremos si es que en este tiempo la presidenta ha abarcado justamente todos los temas que los peruanos hemos querido escuchar, o de repente ha faltado algo. Y justamente para hablar de ello, aquí vamos a presentar a nuestros invitados, por supuesto, son invitados de la casa, ellos son abogados aquí del Colegio de Abogados de Lima, a quien les damos la bienvenida justamente a los tres. ¿Cómo están? Bienvenido al doctor Luis Roel Alba, ex vicepresidente del Congreso, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Marco, a ti y a toda la audiencia de Cal TV. Justamente este enfoque también legal. A ver, ¿qué es lo que le faltó a la presidenta? ¿Qué le faltó redondear a la presidenta en estos temas? A ver, Marco, si fuéramos estrictamente rígidos a lo que dice la Constitución se señala de que el mensaje de la Nación tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y se tiene que, lo aprobado, explicar, exponer completamente ante el Congreso que representa a todos los peruanos. Como sabemos, por lo que hemos leído y revisado del mensaje de la Nación, faltaron 15 páginas. 15 páginas en donde se trataron diferentes temas que fueron aprobados en ese Consejo de Ministros. Y además, la misma presidenta, si también revisamos el mensaje de la Nación, que fue aprobado por el Consejo de Ministros, le ha agregado términos y también otros mensajes, como por ejemplo lo relacionado con Bolivia. Exacto. Que ha generado también un problema diplomático con este Estado, vecino nuestro, y que justamente la idea de que sea aprobado por el Consejo de Ministros es de que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, evalúe qué mensajes que tienen que ver con otros países pueden generar estos problemas o no. Y al justamente la presidenta, primero, haber omitido parte del mensaje y haber agregado temas que no estaban en el mismo, es una infracción, si queremos ser bastante rígidos con lo que dice la Constitución, a la Constitución y a esa disposición que nos obliga primero a la presidenta como tal y al Consejo de Ministros a evaluar, revisar y que el mismo sea expuesto completamente de un extremo a otro al Pleno del Congreso. Gracias, doctor. Zielinski. El tema es, acuérdense que la acusación constitucional tiene dos tipos de acusación: el antejuicio político por delitos de función y el juicio político como tal, que es por infracción a las disposiciones de la Constitución política. En este caso, no sería una acusación constitucional por un delito penal de función, sino sería por una infracción directa a los términos que establece la Constitución política. ¿Y eso tendría una sanción? Claro, lo que diferencia al antejuicio y al juicio político es que el antejuicio busca levantar el velo de protección que tienen los altos funcionarios para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación, la acusación y el proceso penal. En el caso del juicio político, puede inhabilitar a un funcionario público hasta por 10 años, que es lo que usualmente le ha estado pasando a Martín Vizcarra en estos últimos procedimientos parlamentarios de acusación constitucional. Entonces podríamos ver que también, aunque uno diga, oye, pero es algo tan mínimo, pero has infringido la Constitución, y por infringir la Constitución te puedes ganar desde 1 año, 5 años o hasta 10 años de inhabilitación. Y en esa línea, doctor, la presidenta de la República hace poco ha hablado de que no va a permitir que una institución internacional se meta en las decisiones, ¿no? con el tema de las amnistías. Entonces, el mensaje de Estado fallido y meterse nuevamente, o sea, ¿qué es lo que estaría buscando? Yo creo, y hay aquí una preocupación que creo, les repito, considero que en este mensaje de la Nación ha tenido falencias, ha tenido ausencias, y muchas de estas creo que han sido de manera no casual. Creo que han sido bastante dolosas, si podemos utilizar ese término, por parte de la presidenta, de omitir, por ejemplo, el tema relacionado con el presupuesto y la garantía de no involucrarse en las elecciones que vienen. Exacto, habló muy poco de nada. No habló nada. No habló nada. Si revisamos el mensaje y lo que expuso la presidenta, no lo mencionó. Cuando, estando en un año electoral, lo que más se busca es, por parte de los partidos políticos, por parte de la democracia en nuestro país,
es de que se garantice que las elecciones que se van a realizar en abril del próximo año se garanticen de que no va a haber ninguna intervención del gobierno. La presidenta no lo dijo, no lo mencionó, ni siquiera garantizó. ¿Y qué te hace pensar ello? Claro, uno puede decir, bueno, en el Estado peruano es muy difícil que suceda lo que pasó en los 90s, en donde sí había el anforazo, el fujimorismo sí intervino en el año de los 90s en las elecciones. Pero vamos a pensar de que la presidenta también tiene un temor de que el próximo gobierno, el próximo Congreso, sea un Congreso y un gobierno de oposición a ella, que la va a fiscalizar, que va a revisar las cuentas que ella no está transparentando en el momento, ni en su mensaje a la nación, ni en toda su gestión como presidenta. Y esto va a significar no solo denuncias penales, denuncias constitucionales, incluso también podríamos pensar de que ella y los funcionarios que están ahora trabajando con la presidenta van a terminar investigados, procesados y encarcelados. Ese es el mayor temor que puede tener hoy la presidenta, que si bien vive una burbuja con sus 2%, 3% de aprobación pública, dentro de su burbuja de palacio ella piensa que está gobernando perfectamente, que está gobernando muy bien, pero cuando termine su burbuja el 28 de julio del próximo año, si dura hasta esa fecha, creo que lo que se le viene es algo bastante difícil. Y por ello la preocupación de todos es quién nos va a asegurar que estas elecciones sean elecciones que no intervenga la señora presidenta, o que por lo menos no ayude a sus aliados que hoy están apoyándolo desde el Congreso, que es a todas luces la bancada que hoy ya preside, que Somos Perú, que es Fuerza Popular, que es Alianza por el Progreso y otros. Yo sí considero que efectivamente, ¿no?, la Corte aquí se ha extralimitado y espero que para ahí, en ese momento que tenga la audiencia, el Estado peruano sepa defenderse con sus agentes, ¿no? Señalar, como efectivamente lo ha mencionado el profesor Tello, respecto de que, claro, no se ha agotado todavía la situación de esta ley de amnistía. Todavía falta que se decida si se observa o no se aprueba, si se remite nuevamente al Congreso o si se publica en el Diario Oficial Peruano. Y además hay otras vías constitucionales, porque así como existe el Tribunal Constitucional, también puede ser el Poder Judicial a tener control difuso, a tener un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, como ya ha existido, ¿no? Cuando ha habido normas que para el Poder Judicial no les parece que son constitucionales, también tiene un pronunciamiento su pleno de los jueces supremos. Pero acá creo que están manoseándose, si se puede utilizar ese término tan coloquial, el tema de la salida de la Corte Americana de Derechos Humanos, cuando es un tema tan crucial, tan importante, porque, veamos, siendo un país y que estamos en vía de desarrollo, por no utilizar otro término más radical, que necesita justamente de una buena reputación internacional para los tratados de libre comercio, para, por ejemplo, solicitar fondos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo. Para eso, tú necesitas tener una buena reputación en cuanto al cumplimiento de tus responsabilidades internacionales. Si tú, a la primera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una intromisión, que tú te puedes luego defender también ante la propia Corte o ante la Asamblea de la OEA, y dices, no, ¿sabes qué? No me gustó esta decisión, me retiro. ¿Qué va a significar? Que cuando no te guste un acuerdo, o no quieras cumplir un acuerdo internacional, tú también pateas el tablero. Claro. Y esto para un país como el nuestro, que necesita una buena reputación internacional, que necesita buscar fondos internacionales de préstamos, va a ser más complicado más adelante.